Entonces, esta clase es interesante, como todas, pero que un poco es finalmente una situación en la cual el paciente que hemos revisado, que ya tenga falla renal aguda, un problema crónico o temas de déficit intersticial que puedan comprometer la función renal severamente, van a necesitar esa terapia, ya sea permanente o temporal. Y vamos a aclarar algunas dudas respecto a esta situación, a quiénes va dirigida, ¿no? Y qué tipo de terapia de reemplazo de sustitución renal tenemos y con las que contamos actualmente. Eh, ¿Alguien tiene un concepto, por favor, de esto, que es una terapia de sustitución renal? Sí, doctor. A ver, doctor, Eh, gracias. Vamos. Justamente, o sea, como dice su nombre, ¿no? Su función va a ser la de sustituir la función del riñón, probablemente porque el paciente tiene una insuficiencia renal crónica o su riñón está, bueno, no puede realizar sus funciones, ¿no? Entonces se usan estos medios para, valga la redundancia, realizar su función. Ok, doctor, ¿y qué funciones puede sustituir? ¿Tiene alguna idea? En todo caso sería la de depuración. Ujú. Muy bien. Muy bien, doctor, le agradezco su intervención. ¿Alguien tiene alguna comentario adicional, por favor? ¿Algo que agregar? Doctores, doctoras, no tengan temor en expresarse. Es bueno, si decimos algo equivocado, estamos para aprender. Doctor, a mí se me viene a la mente cuando escucho terapias de sustitución renal, la hemodiálisis de cabeza. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, estamos yendo por acá. Entonces, como dice su compañero, tenemos un tratamiento que va a sustituir la función renal, sobre todo de depuración, y que lo primero que nos viene a la cabeza es la imagen de la hemodiálisis, ¿no? Es lo primero que nos viene a la cabeza. ¿Alguien ha visto en la práctica hemodiálisis? Yo, doctor, Doctora, ¿qué le llamó la atención? ¿Nos podría compartir un poquito su experiencia, por favor? ¿En qué hospital vio? en el Hipólito. Ajá. Sí, ¿Cuál fue su bueno, experiencia? lo vimos un poquito de manera general, pero a mí me llamó la atención que la paciente, cuando se le conectaba directamente la máquina de diálisis al, al catéter, al catéter central, estaba como un poco dormida, como débil, no sé cómo explicarlo. O sea, estaba, cuando la máquina pues pasaba la sangrecita y todo ello, la paciente estaba como un poco así inmóvil, en ese sentido. Como le decimos, venida menos, por decir una expresión así. Sí, ujú. Ya, muy bien. ¿Y usted le preguntó algo a la paciente? ¿Cuánto tiempo está enferma? ¿Era reciente? ¿Ya Sí, era antigua? sí, la paciente se dializaba porque ella tenía nefritis lúpica, así, así nos comentó, y se dializaba interdiariamente desde el mes de Ok. enero. Desde el mes recién empezó este año. Ok. Sí, este año. Muy bien. Fíjate, entonces, muy bien, doctora, qué bueno que haya pasado por esta experiencia. Es una de las formas de terapia de sustitución renal que vamos a conversar el día de hoy, explicarle un poco cómo es que funciona, doctora. Y si hay alguna duda, por favor, que usted ha visto y quede en el tintero, me la hace saber al final de la clase o en el medio de la clase. Si alguien tiene algo que aportar por la experiencia que ha tenido, por favor, encantado. Eh, entonces, vamos a hablar de este tema. Y no sé si hay algún comentario más, por favor. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bien, solamente para repasar, ¿no? Es para recordarles el concepto de enfermedad crónica, ¿no? Y esto ya lo han hecho con la doctora Carla, muy rápidamente, qué es enfermedad crónica, cuáles son las características de estos pacientes y recuerden en la clase de la doctora, vieron estos cuadritos, sí, esta relación que existe en las categorías de la G1 a la G5 relacionado a las categorías de albuminuria, ¿no?
Puede ser G1 con A1, A2, A3, cualquiera de las categorías de RC relacionadas con la albinuria, y esto nos hablaba del riesgo que el paciente tiene y el pronóstico de la enfermedad respecto a la presencia de albinuria o no en el contexto de esa enfermedad renal crónica. Entonces, y para ello necesitamos medir el filtrado glomerular. Entonces, también la doctora les ha hablado sobre los marcadores directos, indirectos, qué es la depresión de creatinina y lo importante que es por nosotros poder determinar la tasa de filtración glomerular de alguna forma. Lo que sucede, por favor, es que es importante que como médicos generales, que es lo que primero estamos formando, tengan la idea de y recordar, en estas clases lo que hacemos es recordar lo que ya hicieron en fisiología sobre función normal y ya en clínicas ya estamos viendo todo lo que puede suceder con el paciente y llevar a la enfermedad. Pero en la clase de nefrología lo que queremos, necesitamos es que también ustedes entiendan cómo podemos medir el filtrado glomerular. Hay formas de hacerlo, ¿no? La autora quizás ha hablado de la depuración de creatinina, de la cistatina C, y de la depuración de inulina, que no es un tema práctico de estudios con DTPA o DTA que son de medicina nuclear, que no son tan frecuentes, pero que por lo menos nos pueden invitar a sospechar de que el paciente tiene alguna alteración de la función renal. En forma práctica hay una forma para medir, ¿no? Están estas, la una que se usaba muy frecuentemente, y yo particularmente lo usaba cuando estaba haciendo mis serums y en mi residentado al principio, usamos la Cock for Gout y nos orientaba, miren, con estos datos podemos saber, y ustedes pueden usar en algunas aplicativos, ¿no? Por ejemplo, la CKD-EPI, que es una que se usa más frecuentemente y la más cercana, aproximada a la estimación de filtrado glomerular. No, son formas de que uno puede calcular. Entonces, la intención de esto es que cuando ustedes estén frente a un paciente, puedan evaluar al paciente, calcular su función renal y derivar al paciente a tiempo, ¿no? Orientar bien al paciente. Yo les pido, por favor, y esto con la experiencia que su compañera nos relató hace un momento, una paciente venía menos, que está en diálisis hace casi 10 meses u 11 meses y que está con esa condición de diálisis. Tenemos muchas veces la mala fortuna de recibir pacientes derivados de otros especialistas o médicos generales en centros de salud que dramatizan la condición. No les toca a ustedes decir cuál es el pronóstico del paciente, qué se les viene encima, porque el paciente llega a nuestra consulta emocionalmente destrozado. Muchas veces tenemos que recibir pacientes donde un médico, sea o no especialista, le dice, uy señora, esto está muy avanzado, ya pronto le viene la diálisis. Son experiencias horribles. Cuando era estudiante, como ustedes, tuve un profesor y les comparo todo esto que me decía, mucho cuidado de las expresiones que ustedes van a usar delante de un paciente que esté hospitalizado o frente a ustedes. Tengan mucho cuidado con expresar palabras como muerte, amputación, cáncer, tumor, ¿no? Que pueden afectar al paciente si no damos una explicación adecuada. Y en todo caso, si pasó una visita médica, usemos nuestras jergas médicas, ¿no? Como NM, óbitu, exitus letalis, para expresar algunas cosas que no queremos que el paciente entienda. ¿Por qué? Porque esto puede llevar al paciente a trastornos emocionales serios y no va a faltar un momento que algún profesor suyo les comente situaciones de pacientes que oyendo la patología de otro cerca a su cama terminan haciendo intentos de suicidio inclusive. Eso está documentado. Entonces, por favor, cuando ustedes tengan frente a un paciente y encuentren algún déficit o deterioro de la función renal, simplemente expresarle, señor, tiene un problema renal, tiene que ir a un nefrólogo pronto y listo, ¿no? Orientar bien, no dramatizar el tema. No usen la palabra diálisis, trasplante, porque no les compete. Simplemente, por favor, saber orientar a hacer un diagnóstico adecuado y referir a donde corresponde. Entonces, estas son fórmulas que ustedes pueden tomar en cuenta y poder orientar a otros pacientes. Pero es necesario que también no solo la enfermedad crónica requiere terapia de sustitución renal en estadio 5. Los pacientes con injuria renal aguda, y tuvieron su clase, también van a tener la necesidad temporalmente quizás de requerir terapia de sustitución renal. Y esta es una clasificación
que ya en su clase les han dado seguramente, y que generalmente usamos esta clasificación Akin, que es la que ustedes de repente han revisado en sus historias clínicas, ¿no? La que está aquí, es la más conocida, donde esta clasificación se va a basar en el incremento de creatina respecto al basal o la tendencia del volumen urinario que va a presentar el paciente a lo largo del tiempo, la evolución que ingresa a la hospitalización. Entonces, y eso nos va a llevar a tomar decisiones. Generalmente, que está en estadio 3 de una clasificación Akin, ya requiere terapia de sustitución renal, pero también la evaluación temprana nos puede orientar a tomar decisiones prontas y precoces. ¿Cuándo debe un paciente ingresar a terapia de sustitución renal? Terapia de sustitución renal. Cuando teóricamente dice, cuando el filtrado glomerular es menor a 15 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, por minuto de superficie corporal. Eso es el estadio 5. Sin embargo, las guías clínicas dicen, también esto estará de acuerdo a la evaluación del nefrólogo, ¿no? ¿No? De acuerdo a las características clínicas, sociales, personales del paciente. O sea, si ustedes tienen frente a un paciente de 80 años, que tiene una creatina en 2,5, tiene un peso de 60 kilos, el señor dice que está bien, come, orina, no está diabematizado, y ustedes le sacan su fórmula y sale con 14, por favor, no le vayan a decir, si usted tiene que dializar, por favor, esta condición le corresponde al especialista que tomará y dará la información adecuada. En algunas revisiones que se han hecho en artículos publicados, se evalúa que en algunos lugares del mundo, y del primer mundo inclusive, tienden a esperar que esta enfermedad llegue inclusive hasta menos de 10, ¿no? Algunos ven hasta 7 de filtrado glomerular, pero esto va a corresponder a la decisión del nefrólogo de acuerdo a las componentes clínicos, sociales, personales, etarios que tenga el paciente. ¿Ok? Si el paciente presenta síndrome urémico severo, ¿alguien me puede decir cuáles son las características del síndrome urémico? A ver, voluntarios, han pasado sus prácticas y han revisado estos casos. Un poquito compartir sus experiencias. A ver, doctora Barbosa, doctora Angie Barbosa. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Despierta, doctora. Muy bien, doctora. ¿Usted en la práctica hospitalaria ha tenido la oportunidad de ver o tener al frente a un paciente que le ha comentado que ha estado con síndrome urémico? Ah, es que, doctor, yo como que recién me estoy como que integrando, entonces no he tenido muchas prácticas. ¿Cómo? A ver, doctora, cuéntenos eso. ¿Qué ha pasado? Por favor, Es porque que tengo que saber a de quién me forma dirijo, doctora, porque estamos extrapolánea, aprendiendo. Sí, de forma extrapolánea nos habían implementado algunos alumnos. ya, o sea, no he visto ni un paciente con síndrome urémico. Es que todavía recién como que estoy integrándome, entonces solamente he visto, por ejemplo, a la paciente que ya mi compañera Alexandra dijo. Ajá. Ajá, esa paciente y luego las prácticas en la clínica con el doctor, pero ahí no hemos visto pacientes. Ya. ¿Sabe qué es la uremia, por lo menos, doctora? Bueno, No, busquen, si no sabe, dígame que no sabe y lo lee después. No pasa nada, doctora. No la estoy calificando ahorita. No importa. Estamos bueno, para aprender. sería cuando mm,
hay un acúmulo, por ejemplo, de ciertos productos nitrogenados o algunas toxinas por una pérdida grave en la función renal excretora o reguladora o endocrina. Doctora, me está leyendo usted algo. Quiero saber lo que sabe, no se preocupe, porque si usted me dice lo que sabe o no sabe, yo voy a poder hacer mejor mi clase. Ah, ¿Me entiende? sí, Entonces, ¿lo sabía o no lo sabía que era uremia? bueno, más De o verdad, menos, porque más o menos. Ya, sí. es de eso quiero saber porque si no, síndrome urémico, yo creo que todos ustedes saben y estoy hablando chino. Entonces quiero que eso me entienda. Si usted, yo sé que usted desconoce, no sabe o sabe poquito, quiero que usted sepa de los detalles, ¿ok? ¿Estamos claros en eso, doctora? Ah, sí. Perfecto. Entonces vamos a verlo así. Cuando hablamos de síndrome urémico, hablamos de que el paciente que está con una enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, está presentando niveles elevados de urea, pues urémico. Y la urea, cuando se eleva, produce una serie de trastornos clínicos que el paciente expresa como consecuencia de esta alta concentración de este producto metabólico en el riñón, en la sangre o en el plasma, porque el riñón es incapaz de eliminarlo como consecuencia de la enfermedad renal que tiene, ya sea aguda o crónica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el paciente? El paciente refiere que está nauseoso, no tolera los alimentos, está que vomita y vomita. O náuseas o vómitos, no tolera alimentos. Segundo, el paciente tiende a referir que tiene un sabor en la boca a metal, como si consumiera o chupara metal, ¿no? Si alguien no sabe qué significa esto, los invito a que se ponga un tenedor o un cuchillo en la boca y vean el sabor. Algunos libros van a referir el sabor a monedas. No les invito a que hagan eso, por favor, pero tengan una idea de lo que siente el paciente, ¿no? Un sabor metálico en la boca, le dice. Eh, en las náuseas, los vómitos, y el paciente cuando tienen trastornos neurológicos, el paciente empieza a disvariar, está encefalopático, no está desconectado con su entorno, o tendencia al sueño, ¿no? Se pone soporoso y puede haber movimientos involuntarios, flapping, a nivel muscular, y en otros casos el paciente inclusive puede llegar hasta convulsionar. Ya es casos muy severos. Una situación importante cuando el paciente ingresa a la emergencia, ustedes van a notar el famoso fetor o aliento urémico, ¿no? Que es característico de estos pacientes. Entonces, cuando el paciente presenta toda esa condición, entonces, y la urea está elevada, 200, 300, entonces, obviamente, hay que dializarlo. Le pongo este cápita aquí porque si yo tengo un filtrado menor de 15 con síndrome urémico, definitivamente el paciente tiene que entrar a diálisis. ¿Ok? En falla renal aguda o cuando tiene emergencia lítica, si el paciente presenta edema agudo de pulmón, hipercalemia, acá le pongo una, una nota acá, hipercalemia o acidosis metabólica refractaria al tratamiento médico, o sea, que no responde al tratamiento que le instalamos con medicamentos, ¿no? Si el paciente tiene anuria, no orina absolutamente nada y encima tiene el problema pulmonar, definitivamente requiere diálisis y asociado a uremia, otra vez lo mismo, ¿no? Urea elevada, no orina el paciente y tiene todos estos trastornos, entonces tiene el paciente que entrar a diálisis. Cuando el paciente tiene una falla renal aguda asociada a enfermedad renal crónica, lo que llamamos regurgitación, ¿quién es este paciente? Es el paciente que está en un estadio 3, 3A, 3B, 4 o 2, y que por una condición, por ejemplo, les comento un caso real. La paciente diabética en estadio 3B, que yo manejaba durante 4 años, fue 65 años la paciente diabética en estadio 3B. 4 años de manejo médico estable, creatinina 2.8, 3.1, 2.8, listo. Le vino una lumbalgia, poliaquiuria, se fue al centro de salud y el médico que está en el centro de salud le dio amicacina 1 gramo cada 24 horas por 7 días. ¿No? Entonces,
La paciente a los 7 días ingresó a emergencia del hospital donde yo trabajaba con 8 de creatinina, 250 de urea, oligúrica, mal estado general, urémica, y tuvimos que ingresar la diálisis y se acabó todo. Entonces, es una paciente que en su condición, por efectos ya sea de un medicamento o deshidratación, el problema fue hasta la necesidad de requerir diálisis, inclusive, eso se llama reagudización. En el caso de mi paciente ya fue irreversible y no volvió más. Por eso es importante que cuando uno va a indicar un medicamento, por favor, pregunten las patologías de la paciente, porque cuando hablé con la paciente me dijo, jamás me preguntó qué enfermedad tenía y ella tampoco informó qué patologías presentaba. Hay que enseñar eso a nuestros pacientes. Cuando el paciente está en una enfermedad renal crónica y está en estadios avanzados, ¿no? Como estadio 4, hay que preparar al paciente. Hay que decirle al paciente, y eso corresponde a la especialidad, señor, usted está estadio 4, prontamente en un mediano plazo, corto plazo para que diálisis, así que tenemos que prepararlo para esto. ¿Cómo se prepara el paciente? Con información adecuada de qué alternativas tiene terapia de reemplazo renal o de sustitución renal, como la hemodiálisis del peritoneal o el trasplante, y se le hace o se le crea una fístula arteriovenosa con la debida anticipación, no necesariamente esperar que tenga que necesitar diálisis, sino antes, y que el paciente tenga el manejo de un equipo multidisciplinario que sepa que está a su disposición. Una nutricionista, personal de enfermería para la educación continua, un psicólogo para el manejo de temas emocionales y al médico nefrólogo para el manejo de su patología. ¿Ok? Entonces, estas son las condiciones que necesitamos para que un paciente ingrese a hemodiálisis. Cuando hablamos de la terapia de sustitución renal, como dijo su compañero, esta reemplaza la función renal en parte, ¿no? O también se usa para una forma de intoxicación. Las técnicas utilizadas, como su compañero dijo, le llamó la atención, es la hemodiálisis convencional, pero también hay técnicas continuas de hemofiltración y la diálisis peritoneal también es otra forma. Todas las modalidades intercambian solutos, extraen líquidos de la sangre por medio de diálisis y la filtración a través de membranas permeables. Las terapias de sustitución renal, como dijo su compañero antes, no corrigen anomalías endocrinas, o sea, parte de la función renal es sustituida. Por ejemplo, la hemodiálisis o la peritoneal no maneja o no trata o no corrige la disminución de la producción de eritropoyetina, la producción de vitamina D, que se dan en el marco de la insuficiencia renal. ¿Qué terapia de sustitución renal tenemos con técnicas y equipos? Está la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Para que ustedes tengan una idea, estas terapias de sustitución renal ya tenían publicaciones teóricas desde el siglo XIX. Ya se estaba tratando de hacer algo al respecto en animales inclusive. Sin embargo, Wilhelm Kolff en el año 43 ideó el riñón artificial en Países Bajos, lo que antes se llamaba Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como este país fue ocupado por los nazis, este aparato fue ocultado y después de la Segunda Guerra Mundial ya se publicó su uso. En el Perú, en el año 56, fíjense ustedes, se hizo el primer procedimiento de hemodiálisis en un equipo producido en el Perú que no tuvo éxito, pero ya se empezó a hacer el tratamiento. En el Hospital Menar, al año siguiente, se usó ya el riñón de Kolff. Creo que fue uno de los 20 primeros, según la serie que tenía, fabricados en el mundo, llegó al Perú. Y en el año 57 tuvimos la primera hemodiálisis exitosa en un paciente con enfermedad renal aguda. En el año 67 ya los pacientes empezaron los problemas de crónicos, porque no se usaban para crónicos la hemodiálisis, era para agudos. Y en el 81 ya se masificó en el país la diálisis peritoneal. Ahí está el riñón de Kolff. Miren ustedes, semejante aparato, ese es el filtro que ustedes ven ahí, ¿no? Ahí está el paciente recibiendo su diálisis en aquellas épocas. Y ahora tenemos equipos computarizados que algunos de ustedes ya han visto en su práctica en el hospitalario. La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea. La sangre, que suple parcialmente las funciones renales para excretar agua y solutos, regula el equilibrio ácido básico, pero no suple las funciones endocrinas y metabólicas renales. Eso ya lo hablamos un momento respecto a la terapia de sustitución renal. ¿En qué consiste la diálisis? Consiste en interponer dos compartimentos líquidos, uno que es la sangre y otro es el líquido de diálisis. A través de ellos una membrana semipermeable y para ello se emplea un filtro o dializador.
Los mecanismos físicos que regulan estas funciones son la difusión, que está encargado de transporte por conducción, y la ultrafiltración o transporte por convección. La ultrafiltración se encarga de extraer el agua metabólica de la sangre. La queremos extraer, el agua de exceso que está en la sangre se puede extraer a través de ese transporte por convección. Entonces, ¿qué es convección? Que consiste en el paso simultáneo a través de la membrana de diálisis del solvente, el agua plasmática, acompañado muchas veces de solutos que pueden atravesar los poros de la membrana bajo un efecto de gradiente de presión hidrostática. Este ultrafiltrado es el líquido extraído de la sangre a través de la membrana de diálisis por este mecanismo. ¿Okay? La difusión consiste en un transporte pasivo de solutos a través de una membrana de dialisador y se produce por diferencia de concentración en ambos compartimentos. Entonces, para que no entiendan esto, les sugiero que revisen o repasen el concepto de ósmosis. Esto es un esquema de un sistema de hemodiálisis en contexto de un paciente con una fístula arteriovenosa. Fíjense, se toma la sangre por aquí, gracias a una bomba de sangre que es la que extrae la sangre de la vía del paciente, de la vía o de la línea del paciente, del cuerpo del paciente, ¿no? Todo es monitorizado, llega al dializador y a través de estos tubitos que ustedes ven aquí se pone un líquido de diálisis. Aquí está la membrana entre la sangre y este espacio que es de líquido de diálisis y se producen todos los mecanismos de difusión y convección allí. Luego de que la sangre es dializada y se dializa, o sea, es depurada, limpiada, y como es de la sangre, es hemodiálisis, ya dializada sale del filtro y regresa a la sangre. Este es un esquema de cómo trabaja el equipo de diálisis. Y la difusión y convección son estos mecanismos por los cuales se va a realizar la diálisis. La difusión, entonces, se hace a través de este mecanismo que sea por gradiente de concentración de compartimentos, y acá sí se usa un mecanismo de presión hidrostática para poder jalar moléculas de agua y algunos solutos. Cuando hay estos dos mecanismos utilizados, llamamos diálisis. Pero, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos cómo sacamos la sangre, ¿no? Entonces, necesitamos accesos vasculares, es decir, para la hemodiálisis necesitamos sacar sangre del cuerpo a través de algunos accesos. Uno de ellos es la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es la unión quirúrgica, ahorita vamos a ver una imagen, de una arteria con una vena con la finalidad de arterializar una vena, ¿no? Generalmente se usan en las venas del brazo y el antebrazo. La duración va de 4 o 6 semanas, ¿no? Que ya esa fístula se podría utilizar, ya se empiezan a hacer las primeras punciones, pero en algunas publicaciones van a ver que inclusive esperan 8 semanas hasta 3 meses. Pero ya a las 4 semanas esta fístula, de acuerdo a que el paciente cómo se ha ido desarrollando y los ejercicios que haya hecho, ya se puede estar utilizando. Eh, Después hay otro acceso que es el catéter temporal. Es un catéter que se coloca en las venas yugulares, subclavias o femorales y teóricamente se pueden usar hasta 2 semanas. Teóricamente. A ver, la doctora que nos compartió su experiencia en el Hipólito Unanue, ¿está con nosotros, por favor? Creo que la doctora Alexandra. Sí, sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué tal, doctora? ¿Usted recuerda qué tipo de catéter tenía la paciente que estaba dializando con lupus? Eh, Creo que era un catéter temporal según la diapositiva. Temporal. O sea, se imagina ese paciente tiene 10 meses en diálisis y no tiene un acceso definitivo, ¿no? Sí, no, no tenía por qué la... Sí, sí, eso sí también nos comentó, no tenía un acceso Miren, definitivo. miren ustedes, ese es el problema para que tengan claro cómo está nuestro sistema de salud. Se supone que teóricamente este catéter debe ser usado hasta 2 semanas porque es temporal y después de ello hacer un acceso definitivo. Pero un paciente 10 meses en diálisis con catéteres temporales, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué está pasando? Y este catéter, pues, se usa temporalmente y puede después de ello, si el paciente no ha sido debidamente preparado con una fístula, fíjense ustedes que, insisto, si la fístula después de operada, a partir del mes y medio o 2 meses en adelante, podría ser usada.
2 meses. Pero si un paciente viene de emergencia, usamos un temporal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no vamos a, si le hacemos la fístula es imposible usarla. Y lo ideal sería que el paciente tenga un catéter de larga permanencia, que es un catéter que se coloca también en estas vías, es un catéter tunelizado, ahorita vamos a ver su forma, que se puede usar las yugulares, femorales y hasta la hepática, que es a través de la vía translumbar. Su duración puede ser hasta 3 años y requiere técnicas donde se coloca debajo de la piel, que se llama una técnica de tunelización. Este es un catéter, por ejemplo, permanente. Fíjense ustedes que se coloca debajo de la piel e ingresa a la yugular, ¿no? También se puede poner femoral. Se ve más estético. Y este sello debajo de la piel, gracias a un aditamento especial que tiene para que este túnel quede adecuadamente cerrado, ¿no? Que se llama un CAF, se llama este sistema. No, hay menos riesgos de infección, pero fíjese un temporal, cómo está expuesto el acceso, ¿no? Está expuesto y hay mayor riesgo de infecciones. En cambio, este es el permanente que está sellado, es más estético. Esta es la fístula. Entonces, esta es una técnica que se hace, ¿no? Se hace esta unión en una cirugía y después de algunas semanas, esta vena, que es delgadita, a la cual está ingresando un flujo grande de sangre, gracias a la fuerza impulsada por la arteria y el corazón, obviamente, va a hacer que esta vena se ensanche, se engruese y tome el calibre de una yugular y ya podemos usarla para sacar la sangre a través de un adecuado acceso vascular. La fístula, como ustedes pueden ver, nos da un mejor flujo sanguíneo, menos riesgo de infecciones, ¿no? O de obstrucciones o complicaciones de los catéteres. Entonces, cuando uno dice, ¿qué tal estoy haciendo la diálisis? ¿Qué tan eficaz es? Va a depender de muchos factores. Que usemos un dializador adecuado, y esto va a depender también del área de superficie del dializador, ¿no? Hay dializadores de 1,7 metros cuadrados hasta 2,1 metros cuadrados, que va a depender también del tamaño del paciente, el peso del paciente. Hay dializadores para niños más chiquitos. Dependemos también de un adecuado flujo sanguíneo. Cuanto más flujo sanguíneo haya, es decir, entonces más cantidad de sangre se va a dializar, ¿ok? Para eso dependemos de un buen acceso vascular. ¿Cuánto es el flujo que requerimos de diálisis de sangre? Lo ideal sería mínimo que la bomba de la máquina de diálisis nos dé un flujo de 300 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal. Pero, y para arriba, 350, 400 para tener una diálisis eficaz. Pero muchas veces vamos a ver que los catéteres nos dan volúmenes de flujo de 250, 200, y hace que la diálisis no sea muy buena, o no sea eficaz. Un adecuado flujo de líquido de diálisis, también el líquido de diálisis tiene que tener un flujo de 500 mililitros para arriba por minuto que nos asegure una buena diálisis. El tiempo de diálisis, o sea, cuanto más tiempo demos diálisis a otros pacientes, mejor hemodiálisis se vamos a dar. En los programas de diálisis a nivel mundial, en pacientes crónicos es de 3 horas a 4 horas de diálisis. Cuando tenemos todos estos componentes, podemos usar una fórmula que es el KTB, que es una fórmula basada en el modelo cinético de la urea, donde vemos en el volumen de sangre filtrada en unidad de tiempo y por la concentración de urea. Y lo que se recomienda es que después de realizado todo esto, no voy a pedir que se aprenda la forma, el que quiere leerla, perfecto, pero por lo menos tienen que saber que un KTB adecuado de un paciente en diálisis debe estar en 1,2 o 1,3. Y decimos que la diálisis está siendo eficaz. Y esto se ve en los centros de hemodiálisis. Fíjense ustedes, acá tenemos una foto de pacientes en diálisis, ¿no? Como han visto sus compañeros. Acá vemos un paciente con su fístula, ¿no? Fíjense ustedes acá. A veces el paciente necesita hemodiálisis que llega a su cama. Son pacientes críticos con falla renal aguda, ¿no? Donde el equipo llega a la cama del paciente y podemos brindar el tratamiento directamente en el paciente. Los equipos portátiles. Durante la época del COVID tuvimos que manejar así otros pacientes en UCI que requerían este tipo de tratamiento de sustitución renal. Bueno, ¿qué tipo de terapia de reemplazo renal tenemos de dialíticas, ¿no? Extracorpóreas? ¿No? Tenemos las terapias intermitentes, que es la hemodiálisis convencional, la que hemos hablado hace un momento. Se indica de 3 a 4 horas, se usa un dializador de polisulfona, poliestesulfona, eficaz para moléculas pequeñas y que usamos para pacientes crónicos y agudos que puedan tolerarla, ¿no? Y estamos bien.
Para pacientes crónicos a nivel internacional se ha establecido, y estamos en camino a eso, ojalá en el Perú podamos llegar, a brindarles la hemodialfiltración, que es una técnica de diálisis donde se usa un líquido de sustitución que favorece una adecuada estabilidad hemodinámica al paciente durante la diálisis y se ha observado que tiene una mejor depuración de moléculas pequeñas y medianas inclusive, lo que podría mejorar la calidad de vida del paciente en diálisis, ¿no? Entonces, en nuestro país, los pacientes que están en hemodiálisis usan hemodiálisis convencional, ese tipo de terapia intermitente, y en algunos lugares se está usando ya hemodiafiltración, pero en muy pocos pacientes. Otras terapias son las terapias continuas, que se usan para pacientes con falla renal aguda, ¿m? Aguda, terapias continuas. En estos casos usamos la hemofiltración venosa continua, la hemodiafiltración, miren las palabras, hemofiltración, hemodiafiltración y hemodiálisis venosa continua de 24 hasta 72 horas. Son pacientes que necesitamos tratamiento durante 3 días continuos sin parar de hemodiálisis o de tipo de diálisis, según estas características. Y también hay terapias híbridas que combinan estas terapias continuas con las intermitentes, ¿no? Que son las terapias prolongada intermitente que dura 6 a 12 horas diariamente, ¿no? Mientras la terapia convencional es interdiaria o 3 veces por semana, también la hemodiafiltración en pacientes crónicos, en la aguda usamos la terapia diariamente. La hemodiálisis intermitente, como le decía, es la técnica de diálisis donde sacamos la sangre del paciente, hay un líquido dializador, después de que se usa la diálisis, la sangre regresa al cuerpo ya dializado, ¿no? Hasta 4 horas, rápida corrección de alteraciones metabólicas y ácido base. Las terapias intermitentes prolongadas, esto se usa para pacientes críticos, una mejor tolerancia hemodinámica, son pacientes que no soportan o no toleran la hemodiálisis convencional o intermitente que vimos en un momento, se les baja la presión severamente y pueden complicarse, usamos este tipo de equipos de 6 hasta 12 horas. La hemofiltración venosa continua, en este caso, usamos como principio físico la convección. Hablamos hace un momento de eso y a través de esa convección logramos depurar al paciente y acá se es un líquido de reemplazo. El tiempo dura 24 a 72 horas. La hemodialfiltración ya usamos el líquido de reemplazo y el líquido de diálisis. Fíjense ustedes la diferencia. Aquí hay líquido de reemplazo, pero no hay líquido de diálisis. Aquí sí hay líquido de diálisis. O sea, combina dos técnicas, hemodiafiltración. Acá se usa ya la difusión y la convección. Y la hemodiálisis venosa continua es lo mismo que vimos en antes, pero dura 24 a 72 horas con un filtro distinto. Acá solamente usa líquido de diálisis, no usa líquido de sustitución, que son para pacientes agudos, para pacientes críticos con injuria renal aguda. Esto es hemodiálisis convencional, fíjense, el paciente está en un centro de diálisis. Esto es hemodiafiltración, acá hay dos bombas, fíjense, dos bombas. Una bomba, miren, acá hay una bomba de sangre nada más, acá hay dos. Esta se usa para la sangre y esta bomba para líquido de sustitución y hemodiafiltración para crónicos. En las terapias híbridas, acá tenemos la terapia prolongada intermitente con este equipo diseñado para tal fin. Acá estamos con las terapias continuas. Fíjense, acá tenemos 4 bombas, ¿no? Distinto. ¿Qué complicaciones puede presentar el paciente? Durante la hemodiálisis hay complicaciones del acceso vascular, la fístula puede trombosarse, puede llegar a tal tamaño que puede formar características de pseudoaneurismas, que son muy peligrosas. Pueden haber hematomas en la zona de punción cuando la enfermera hace la punción de la vía, puede provocar algún tema de sangrado. Puede que estas fístulas se estenosen, se infecten. En cuanto a los catéteres pueden infectarse o obstruirse por coágulos, también son complicaciones del acceso vascular que hacen que la eficacia de diálisis nos venga abajo. Inclusive los catéteres deben ser reemplazados en estas condiciones. Las infecciones son tan severas que pueden comprometer la vida del paciente. Con respecto al procedimiento, durante la diálisis, ya en pleno proceso, puede que el paciente se le baje la presión o le suba mucho la presión por una mala uso de la técnica, puede que ingresen aire a la vía o coágulos y puede haber embolias gaseosas y tromboembolias. Por la extracción alta de volumen de agua puede haber calambres, el paciente no tolera la diálisis, puede convulsionar, puede haber alergias a la membrana del deslizador, el síndrome de primer uso,
Cuando el paciente bruscamente se le dializa durante un largo periodo de tiempo la primera vez, puede tener una descompensación neurológica, reacciones pirógenas por contaminación del agua de diálisis, puede haber hemólisis por reacción de la sangre de los glóbulos rojos del paciente y puede haber trastorno de coagulación, es decir, puede coagularse todo el sistema que hemos visto de diálisis en las imágenes y todo ese sistema se elimina. Entonces, por eso usamos durante la hemodiálisis anticoagulantes como la heparina. Otra terapia de sustitución renal es la diálisis peritoneal. En este caso, ya usamos el peritoneo como la membrana de diálisis. Ya no usamos el filtro que hemos visto nosotros hace un momento en las imágenes, ¿no? Entonces, como la membrana peritoneal es el filtro, ¿no?, que se va a usar para este diálisis, es un tejido vivo. Por ende, cada membrana es individual. A diferencia de la hemodiálisis, las membranas son igualitas. No, acá la membrana es individual. Y va a reaccionar, ¿no?, en el tiempo. Puede cambiar debido a diferentes problemas, infecciones, inflamaciones, reacción al producto que se use durante la diálisis peritoneal. Y como les ponemos a una serie de soluciones hipertónicas y muchas veces que no son biocompatibles, este peritoneo se daña y a la larga, perdón, puede tener una déficit en su función. Los principios físicos, al igual que la hemodiálisis, hay principios físicos que la gobiernan, tienen en cuenta que el peritoneo actúa como membrana de diálisis, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, hay tres tipos de poros. En cambio, en la hemodiálisis, los filtros hay un solo tipo de poro, acá tienen varios tipos de poros. Las acoporinas, por las cuales solo pasa el agua, los poros pequeños, no puede pasar agua y pequeños solutos, y los poros grandes, donde pasan pequeñas y medianas moléculas. Ya, de acuerdo a los tamaños, estos poros se utilizan y pues, son las que a través de los cuales se hace todo este intercambio durante la diálisis peritoneal. También usa el principio de difusión y convección. El difusión fundamentalmente a través de poros pequeños. Ya esta difusión dependerá, además del tamaño de la molécula y la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana del líquido que usemos para la diálisis. En cuanto al transporte de convección, se hace por diferencia de presiones hidrostáticas y osmóticas. En la peritoneal se crea un gradiente de presión osmótica a favor del paso de agua desde el paciente hacia la cavidad peritoneal y por ello se introduce un líquido rico en glucosa que lo hace un agente osmóticamente activo. ¿Cuándo iniciar el peritoneal? Lo mismo, ¿no? Primero, el paciente adecuadamente preparado le informamos, señor, hay esta posibilidad, tenemos estas alternativas, muy pronto va a entrar usted a diálisis. Entonces el paciente acepta el tratamiento, se le entrena, se le enseña cómo dializar, porque este tratamiento se hace en domicilio, 4 veces al día, ¿ok? Y el paciente con un familiar puede hacerse la diálisis en su casa. Entonces, pero para poder hacerlo por vía quirúrgica, se inserta un catéter peritoneal a través del abdomen, se coloca el catéter tunelizado y queda listo el paciente. El catéter se permeabiliza a la semana, a los 3 días, a la semana, 2 semanas, y se inicia la terapia hasta a las 4 semanas, de preferencia recién, pero de emergencia se puede usar antes. Pero lo ideal es poder iniciar a partir de tercera o cuarta semana ya el tratamiento del peritoneal después de colocado el catéter. Entonces, pero le decía, de que el paciente se coloque, se le ofrece al paciente la terapia manual, se le enseña, y si el paciente domina esa terapia manual, se puede usar la automatizada, que se hace a través de una máquina, también en el domicilio, y que se usa durante la noche. O sea, el paciente puede utilizar durante toda la madrugada y el día siguiente hacer su vida normal. Este es el catéter Tenkov, que es el catéter que usamos para diálisis. Fíjense que acá tiene dos aditamentos. Estos, cuando pasan por una zona cruenta, ¿no?, cicatrizan con el tejido cruento debajo de la piel y sellan el túnel por donde está. Entonces se queda sellado y no ingresan bacterias, ¿no? Entonces el paciente se coloca este catéter, se le entrena, se le enseña cómo usar. Este es un líquido de diálisis peritoneal y acá está ingresando hacia el peritoneo. ¿Cómo es esto? Entonces este líquido entra al peritoneo, por fuera de los intestinos obviamente, y se cierra, se deja durante 6 horas, en el caso de diálisis peritoneal continua ambulatoria, así se llama, se deja 6 horas, después de 6 horas se drena el líquido, se vuelve a colocar otro líquido y listo. Eso se hace en casa 4 veces al día. Mientras que la diálisis peritoneal automatizada
Esta es una máquina de diálisis peritoneal, se usa durante la noche, puede ser de uso 8, 10 o 12 horas, y el paciente al día siguiente termina dializado. ¿Ok? Se lo decía, continuo ambulatorio, la diálisis peritoneal automatizada. Ambas se hacen en domicilio. ¿Se puede complicar el diálisis peritoneal? Por supuesto que sí. Puede haber complicaciones durante la inserción. Cuando se coloca el catéter, podemos perforar el intestino. Es una complicación ya cada vez mucho más rara, pero puede suceder. Puede suceder que el cirujano o el nefrólogo que hace la colocación lo coloque de una forma inadecuada, lo que hace que el catéter no funcione. Entonces se puede corregir quirúrgicamente. Durante la técnica no puede haber que hay una infección en la zona de inserción de la catéter peritoneal, lo que arriesga el tratamiento. Puede haber infección del túnel de inserción, que se llama tunelitis. La peritonitis bacteriana, ¿no? Se puede producir en el paciente y la peritonitis bacteriana, la más frecuente es a la Staphylococcus aureus, ¿no? La más frecuente, pero una de las más complicadas es la fúngica, que inclusive lleva a retirar el catéter peritoneal y para después de tratamiento de 2, 3 semanas volver a iniciar colocar y iniciar nuevamente el tratamiento de diálisis peritoneal. O puede haber obstrucción del catéter peritoneal por fibrina, que es algo que se presenta en el peritoneo y que puede obstruir el catéter. ¿Cuáles son las ventajas de la diálisis peritoneal? Son estas. El que dializa en la forma peritoneal tiene menos restricciones dietéticas respecto a la hemodiálisis. Hay mejor control de la fosforemia, del hiperperitonismo, controla mejor la acidosis, mejor control de la anemia, el paciente come mejor. Hay preservación de la diálisis residual. Los pacientes que dializan de la hemodiálisis dejan de orinar, en cambio el peritoneal el paciente conserva por lo menos algún volumen urinario. Pero sus desventajas, hay que tener en cuenta que hay un catéter dentro del organismo, como consecuencia de que es un tejido vivo, el filtro peritoneal, por llamarlo de esa forma, es un tejido vivo y reactivo, tiene menos supervivencia, hay incidencia de peritonitis como complicación del tratamiento por contaminación, porque no usamos bien nuestra bioseguridad en el momento de hacer la terapia. Por como usamos productos ricos en glucosa, puede haber incremento de colesterol, sobre todo de triglicéridos, y empeoramiento de la vasculopatía periférica, y requiere mucho apoyo familiar y sobre todo las condiciones higiénicas y espacio físico en la casa del paciente que favorezcan o permitan que ésta se realice. Lamentablemente en nuestro medio no hay las casas donde se producen no mantienen ciertas condiciones que favorezcan este tipo de tratamiento. Otra terapia de sustitución renal se puede considerar en este contexto es el trasplante renal. Lo que hemos hablado hace un momento usa técnicas de dialíticas, ¿no? Técnicas dialíticas basadas en principios físicos y el uso de filtros o membranas que van a hacer este intercambio. Mientras que el trasplante renal es la terapia de elección para el paciente con enfermedad renal crónica 5, ya que mejora la calidad del paciente y su supervivencia, salvo los gemelos idénticos, ¿no? Cuyo sistema de histocompatibilidad es idéntica, ¿no? Salvo ellos, tenemos problemas de compatibilidad. Entonces, por eso el trasplante pone en marcha una serie de mecanismos inmunológicos que reconocen células extrañas y las destruyen, en lo que conocemos como rechazo. Para ello, necesitamos muchos medicamentos que disminuyan las defensas de los pacientes contra este tejido renal y mejore su supervivencia. ¿Cuándo se indica el trasplante renal? En todo paciente con enfermedad crónica 5 es candidato a trasplante renal. No hay contraindicaciones absolutas. Sin embargo, personas de edad avanzada, con patología cardiovascular, incrementa el riesgo de complicaciones graves quirúrgicas y por inmunosupresores, porque por ello, entonces, a pesar de que tienen menor posibilidad de ser elegidas, no quita el hecho que puedan recibir un trasplante. Y considerar continuar terapia médica crónica si es que no funciona o no son elegidos para el mismo. Debemos considerar, evaluar si el paciente, arriesgarlo a esta condición de una cirugía, puede contener mejor su terapia crónica si tiene una calidad de vida adecuada dentro del contexto del tratamiento. Hay donantes cadavéricos y vivos relacionados. Por favor, ya sáquense la cabeza, algunos que todavía sí la tienen, de que el donante cadavérico es un cadáver en la morgue donde podemos comprar un riñón
y se coloca otro paciente. Eso no es cierto. El tejido debe estar vivo. Entonces, para ello, el paciente tiene que estar en condición de muerte cerebral, el donante cadavérico. Es decir, es una condición irreversible a nivel cerebral, pero que aún mantiene sus funciones vegetativas. Por ende, el riñón está todavía irrigado. Entonces, es ese momento cuando se pide a la familia la donación, ¿no? Hay que hacer estudio de enfermedades transmisibles porque obviamente no voy a donar al paciente un órgano de un paciente que esté, por ejemplo, con hepatitis B, C, VIH, ¿no? Y hay que evaluar el estado de la salud renal también de este paciente y del paciente que va a recibir el tratamiento, o el donante, o la donación. Ahora, el donante vivo relacionado es un paciente vivo que dona el riñón a un familiar directo, ¿no? Pueden ser los hermanos, hijos, esposos, padres, ¿no? Y lo mismo, ¿no? En este caso el paciente está vivo, se le quita un riñón y antes de hacer eso, pues al paciente se le hace todos los estudios correspondientes para asegurar que no tenga complicaciones en el futuro. Ahora, el que va a recibir el riñón también tiene que ser evaluado, ¿no? Hay que valorar adecuadamente su estado de salud, sus antígenos de histocompatibilidad, va a ingresar a una lista de espera para lograr tener la donación. En esta lista de espera hay que considerar cuánto tiempo este paciente está en diálisis, qué enfermedades cardiovasculares pueden dejar el trasplante. Hay que descartar que el paciente tenga cáncer, infecciones, hepatopatías crónicas y también la edad del paciente. Lamentablemente, en nuestro medio, con la poca cultura de donación que hay, entonces se eligen generalmente pacientes más jóvenes para recibir la terapia, ¿no? Entonces, es muy poco la donación y esperemos que ustedes sean también, como personal de salud, en algún momento ser mensajeros de la necesidad de que incrementemos la donación de órganos a gente que lo necesita. Complicaciones del trasplante, como toda cirugía tiene complicaciones. Durante la cirugía puede haber estenosis de la arteria renal, puede haber estenosis del uréter, puede que las suturas después de la cirugía haya dehiscencia las mismas y hay que volver a ingresar a cirugía. Puede haber complicaciones inmunológicas, hay rechazo hiperagudo, agudo e infecciones. A largo plazo, el paciente puede presentar neoplasias, patologías crónicas del injerto, lo que conocíamos antes como rechazo crónico, y complicaciones cardiovasculares como consecuencia de la enfermedad renal. Resultados: menos del 10% de rechazo agudo durante el primer año, una supervivencia del 50% después de 10 años. En general, ya para finalizar, hay que tener en cuenta que hay programas de diálisis donde el personal, hay evaluación médica evaluada por el nefrólogo que evalúa las comorbilidades del paciente para enfrentar la terapia. La intervención de enfermería es importante porque ellos se encargan también de la educación, cuidados vasculares, entrenamiento de pacientes familiares en modalidades de diálisis que lo requieran, sobre todo de diálisis peritoneal. Es importante la atención psicológica, hay que, como su compañera vio en su momento, tenemos una paciente lúpica joven que hace 10 meses en diálisis y generalmente uno le revisa sus análisis, puede estar con una buena hemoglobina, un buen calcio, pero emocionalmente está venida menos. Y eso hace que el éxito de la terapia no sea la mejor. Por eso es importante que dentro del equipo multidisciplinario haya un psicólogo que evalúe esta condición emocional del paciente. También es buena la intervención de trabajadoras sociales para ver cómo es el entorno social del paciente y mejorarlo. Y finalmente, una evaluación nutricional para que el paciente tenga una dieta adecuada, ya que debe manejar la misma para no tener síndromes urémicos durante el tratamiento de diálisis, ¿no? Porque no sería lo adecuado, porque si un paciente que está en diálisis debe tener ciertas restricciones estéticas para no comprometer su salud. En general, es importante preparar a un paciente para el inicio de terapia dialítica, es lo ideal, o sea, advertir lo que se le viene al paciente con el tiempo adecuado. La falla renal aguda, convencional o terapias continuas son la elección. En la enfermedad crónica 5, la elección de modalidad va a depender del paciente, qué tipo de terapia quiera, qué tal apoyo familiar haya y qué brinda el sistema de salud. Hay zonas en el Perú que aún no hay hemodiálisis, hay regiones en las que no llega ese tipo de tratamiento y se utiliza la diálisis peritoneal. Hay que tener en cuenta que hay zonas altoandinas donde no llega estas terapias, hay muy alejadas, y las terapias de diálisis peritoneal pueden ser una gran alternativa. Es importante el control de trastornos psicosociales que mejora la calidad del paciente a través de monitoreo de los mismos. Los programas de diálisis deben incluir equipos multidisciplinarios y, como le dije hace un momento,
la cultura de trasplante renal debe establecerse como objetivo para que los pacientes se beneficien en el tiempo y mejoren su calidad de vida. Muy bien, les agradezco la atención. No sé si tienen alguna pregunta, por favor.